Bueno, mis hermanos, bienvenidos todos a nuestro tiempo de escuela dominical. Es grato estar en este buen tiempo meditando en las Escrituras, por lo cual ruego su atención y que tengan a la mano su confesión de fe. Su confesión de fe. La próxima semana que no traiga la confesión de fe no entra a la clase. Eglé le hacía eso a sus estudiantes. Nancy le hacía eso a sus estudiantes. Mi mamá todavía se lo hace a sus estudiantes. Así que no me culpe. Vamos a leer el párrafo número 2 para continuar. Número 2 del capítulo 14 de nuestra confesión. Alguien que me ayude, porfa, a leerlo. Quizás David puede ayudarme a leer con voz de trompeta. Por esta fe, el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra, por la autoridad de Dios mismo, y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficio, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma, el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída, y también actúa de manera diferente, según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando la promesa de Dios para esta vida y para la venidera. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo, aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna, en virtud del pacto de gracia. Gracias, Davidcillo. Bueno, estamos aún en ese párrafo número 2. Hemos visto que la fe es una gracia de Dios, la fe salvadora es una gracia de Dios. Hemos visto que es producida por el Espíritu Santo. Hemos visto que la fe salvadora generalmente es obrada en nosotros a través del ministerio ¿de qué? De la palabra, correcto. A través del ministerio de la palabra. Y más adelante, es decir, la semana pasada, aprendimos que aquel que ha recibido de parte de Dios la fe salvadora, necesariamente por esa fe salvadora abraza el testimonio de ¿qué? Del Corán, de la Atalaya, de las Sagradas Escrituras. En aquel momento leíamos inclusive el capítulo número 1, haciendo algunas referencias allí importantes para que veamos por qué creemos que la Biblia es la Biblia. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de la fe salvadora, entendemos que aquel que ha recibido fe para la salvación de su alma abraza el testimonio de las Sagradas Escrituras. ¿Qué parte del testimonio de las Sagradas Escrituras? ¿Qué parte del testimonio de las Sagradas Escrituras? Todo, ¿verdad? Cree que la Biblia es palabra de Dios. Dale más adelante para repasarlo un poco. Por esa fe, el cristiano cree en las Sagradas Escrituras que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo, es decir, Dios fue el que reveló la palabra, dio esa revelación y además Dios con su autoridad es quien la da a los hombres en su momento. También se cree que hay en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo. Hay libros buenos, hay escritos buenos, históricos, pero no por nada la Biblia es el libro más vendido en la historia, el más reproducido y el más leído. ¿Ok? Entonces, hay una excelencia superior
en la Biblia más que todas otras cosas, y eso lo creemos por la fe que se nos ha sido otorgada. También hay que considerar por qué se cree estas dos cosas de las Sagradas Escrituras. Y veíamos que era porque toda la Biblia nos habla, nos describe, nos muestra la gloria de Dios en sus atributos. Nos muestra la excelencia de Cristo en su naturaleza, en sus oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. En otras palabras, la Biblia nos habla del Dios Trino. El mismo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? Dale adelante. Por esa fe salvadora y esa creencia que nosotros tenemos de la Biblia, nuestras almas pueden estar confiadas en que esa verdad es verdad. Es decir, mientras algunos dicen no creer en Dios, ni en lo que nosotros le predicamos, porque la Biblia fue escrita por hombres, es decir, no creen en la autoridad de la Biblia, nosotros, por cuanto creemos en la autoridad de la Biblia, creemos que la verdad contenida en las Sagradas Escrituras es digna de ser creída. Y eso da reposo, descanso a nuestras almas. Nuestras almas pueden confiar en lo que dice la Biblia porque es verdad, porque es algo histórico, porque es algo que Dios ha revelado en la historia y que las evidencias son refutables, irrefutables. Decíamos entonces que aquel que ha recibido la fe salvadora ha recibido la capacidad para confiar lo que dice la Biblia. No más, no menos. No hay manera que alguien reciba la fe salvadora sin creer en el testimonio de las Sagradas Escrituras. No, yo creo en Dios. No, yo creo en el Señor Jesús, voy para el cielo, pero no creo que la Biblia es la palabra de Dios. La pregunta sería, ¿de dónde tomó que Jesús es el Salvador? ¿De dónde aprendió eso? Porque la montaña no le dice eso, porque las nubes no le dicen eso, lo dice es la palabra de Dios. De manera que aquel que cree para salvación de su alma abraza también necesariamente el testimonio de las Sagradas Escrituras, en otras palabras, de la Biblia. Ok. Hasta aquí, o hasta lo que acabo de mencionar, vimos la semana pasada. Ok. Ahora vamos a avanzar un poco. ¿Tiene alguien alguna duda, alguna pregunta por ahora? Antes de que yo avance a la segunda parte de este párrafo para concluirlo hoy. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, reclamos, advertencias? Nada. Ok. Que conste, ¿eh? Que conste. Fidel, ¿pregunta o comentario? Ah, sí, tiene razón, dígalo. Muy importante, cuando estás diciendo que la Biblia es verdadera, la gente dice que fue escrita por hombres, que demostrar que en esa Biblia hay evidencia que demuestra que sí es verdad. Cuando todos los hechos históricos de todas las ciudades aparecen en la Biblia, existieron, están demostrados históricamente que sí existieron. ¿Cierto o no? Todos los arqueólogos dicen que sí existieron. Hay un libro que se llama el libro de Mormón, ahí aparecen por lo menos como 200 ciudades. Y ninguna de ellas, hay pruebas arqueológicas que existieron allá en el territorio de Estados Unidos, donde también existieron los mormones. ¿Entiendes? Ok. La gente mormona. Entonces, ¿qué demuestra eso? Que hay evidencia científica que la Biblia es verdad, y el paso del aspecto de la fe, del aspecto de la espiritualidad, es que la transformación en la vida de las personas es una evidencia de que si hay algo sobrenatural en esa revelación bíblica. Que no existe una cháchara, sino realidades que experimentan las personas que conocen la Biblia. Correcto. O sea, que eso para que el día que toque predicar, porque hay muchos ateos, muchos impíos, no usa esos argumentos contra ellos. Ok. En contra de ellos para favor de ellos. Sí, para su beneficio. En contra de esos argumentos. Correcto. Del argumento que ellos dan, ¿no? Para no matarle la Biblia por la cabeza, ¿verdad? Ahora, lo que dice Fidel es algo importante,
y yo creo que no lo mencioné la semana pasada, se dijo entre líneas, pero no claramente ni directamente como él lo menciona. Y es el hecho de que las personas que son creyentes, que han sido salvas, la transformación de su alma es un testimonio evidente de que la palabra de Dios, la Biblia, y el Espíritu Santo la usa para transformar las vidas. Definitivamente yo no estuviese aquí y así y bajo estas condiciones si la palabra de Dios no hubiese afectado profundamente mi alma. Estuviese en otro lado y haciendo otras muchas cosas, siendo todavía reo del infierno. Pero qué bueno ha sido Dios. Gracias, Fidel, por tu comentario. Mi hermana Nancy. Ah, pero todavía no estoy ahí. Pero voy para allá. Es lo que vamos a ver. Sí. Está bien, vamos a comenzar con eso, Nancy, pero de verdad que... Pero bueno, si avanzamos un poco en nuestro párrafo, el párrafo mismo dice, luego del primer superíndice, 1, dice así, y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular. La pregunta allí sería, ¿qué es lo que actúa de manera diferente? ¿Todos conmigo? ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Dice el párrafo, y de esta forma el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída. Y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular. ¿Qué es lo que actúa de manera diferente? Según sea el contenido de cada pasaje en particular. ¿Qué dices tú? El cristiano, ¿quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Si vemos el hilo de la cuestión, y también actúa de manera diferente. ¿Qué es lo que actúa? ¿De qué viene hablando? El cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída. Y también actúa de maneras diferentes según sea el contenido de cada pasaje en particular. Y describe cómo son esas maneras diferentes. ¿Ok? En primer lugar, produciendo obediencia a los mandamientos. Y aquí quiero aclarar, porque aunque habla del cristiano que cree, en el que ha obrado la fe salvadora. La fe salvadora en el cristiano le permite, al exponerse a la Biblia, actuar de manera diferente, según el pasaje. Por ejemplo, está Juan 15, 14, Romanos 16, 26, nos hablan de que el cristiano obedece los mandamientos de Dios. Entonces, esa fe salvadora produce en el cristiano obediencia a los mandatos. ¿Sí? Por ejemplo, Juan 15, 14. Perfecto. Hay una relación importante entre cumplir los mandamientos de Dios y tener una relación con Dios. Hay una relación allí. Si usted cumple los mandamientos, entonces debe considerarte como una persona que ha entablado una relación íntima y personal con Dios. Al punto de que se llama amigo. Jesús mismo le llama amigos. Si nos damos cuenta, en el versículo anterior dice, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y quién habría de poner su vida por esos amigos? Cristo. Él está mostrando su amor. Ahora cuando se refieren los discípulos, les dice en el versículo 14, ¿lo repite, mi hermano? Yo he mostrado, o voy a mostrar que los quiero ser, que quiero tener un tipo de relación estrecha con ustedes, de amistad, a diferencia de que sean mis esclavos o siervos, en que voy a dar mi vida por ustedes. Y voy a darle un ejemplo, dice el Señor Jesús. Pero ustedes, mientras muestran su amor a mí, guardando lo que yo les he dicho. Entonces hay una relación importante en creer en Cristo y tener una relación con Él y obedecer sus mandamientos. Por eso es que Juan, el mismo apóstol Juan, no en su evangelio, sino en su epístola, dice
que este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso. Entonces, la fe salvadora produce en el creyente la capacidad de actuar de manera diferente según el requerimiento de cada pasaje de las Escrituras. Produciendo obediencia a los mandatos, actúa la fe salvadora en el creyente. ¿Qué dice Romanos 16, 26? Lo que ha sido manifestado ahora por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ok. ¿Para que qué? ¿Cómo termina? Para que obedezcan a la fe. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, es decir, la Biblia que ellos tenían en sus manos, según el mandamiento del Dios eterno, según el mandamiento del Dios eterno, ¿saben esa expresión? Se ha dado a conocer a todas las gentes para que la obedezcan a la fe. Importante. La autoridad de Dios se ha desplegado en las escrituras, a través de los profetas, a través de los hombres de Dios en la antigüedad, con autoridad. El Dios eterno mandó algo, que se dieran a conocer sus testimonios, sus escrituras, para que las gentes obedezcan a la fe en Él. Es decir, que hay una relación importante, de nuevo lo digo, entre tener una fe salvadora y obedecer los mandamientos, que vamos a verlo más adelante. Pero obedecer lo que requiere las Sagradas Escrituras, impulsado porque tú crees en las Sagradas Escrituras. Es decir, que somos capacitados por la fe salvadora para actuar conforme a los mandamientos de Dios. No solamente produciendo obediencia a los mandamientos de Dios, no solamente produce la fe salvadora obediencia a los mandamientos, sino que también temblando ante las amenazas. ¿Qué se imaginan allí? ¿De qué amenazas habla? La muerte eterna. Muerte eterna, juicio de Dios. Temblando ante las amenazas. El creyente es capacitado para actuar de manera diferente según el contenido de cada pasaje. Temblando ante las amenazas, por ejemplo. Entonces, ¿cuál fue el que leímos nosotros? Oseas capítulo 5, los últimos versículos. Dice, y derramaré mi ira como agua. Aquel que ha recibido la fe salvadora y entiende lo que es Dios y la condición de su propia alma, tiembla básicamente al ser expuesto a la verdad del juicio de Dios. Y yo apartaré a la derecha a los míos y a la izquierda a los que no son míos, al fuego eterno, donde será llorar y crujir de dientes. Yo vengaré, dice el Señor. Mía es la venganza. No tomaré por inocente al culpable. Y serán pisados en el lagar de la ira de Dios. Y la sangre llenaba un pocotón como si fuesen varios estadios y llegaba hasta el freno de los caballos. El juicio de Dios. Tiembla ante las amenazas. ¿Qué dice Isaías 66:2? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Excelente. Lo repite, mi hermana, por favor. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Excelente. La descripción, por ejemplo, si lo leo del versículo 1, dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo?
Dios está ayudándolo a poner en contexto a esta gente que anhelaban la casa de Dios o que estaban en su contexto particular en la época. Un poquito más adelante de Oseas, pero en el reino del sur, profetiza Isaías. Y él quiere dejar claro que él no cabe en una casa, porque su verdadero trono es el cielo y el estrado de sus pies la tierra. Él es el Dios glorioso. Además destaca, hey, ¿cómo es posible que tú pretendas meterme en una casa cuando yo soy el creador de todas las cosas con que tú me hiciste esa casa? Mi mano hizo todas las cosas, dice el versículo 2. Y así todas las cosas, todas estas cosas fueron hechas por Él, dice el Señor. Él es glorioso. ¿Quién se podrá presentar ante su presencia? Él es tan glorioso que cuando se presentó del monte Sinaí, el pueblo lo primero que hizo fue... No, yo no. Ve tú, Moisés, no sea que nosotros muramos. Ah, qué bueno, tan claro, dice el Señor, de que si vienen ante mi presencia por su falta de fe morirán. Y ahora que vemos aquí, que aquel Dios glorioso, temible, que ha declarado sus juicios, dice que Él mirará a aquel que es pobre. ¿Qué significa mirar en este pasaje? ¿Qué significa mirar en este pasaje? Pero miraré a aquel que es pobre. Lo tomaré en cuenta. ¿Qué más? ¿Cómo? Sí, Él se acercará a aquellas personas, Él conocerá ese corazón. Él tomará en cuenta, Él tendrá cuidado de aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Quién dice esto? El Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Ok? Y no solamente aquel que es pobre y humilde de espíritu, sino que aquel que es pobre y humilde de espíritu es aquel que tiembla ante la palabra de Dios. Que tiembla ante mi palabra, que escucha los juicios de Dios y sabe que son verdad. Entonces, usted está un día en su casa de lo más tranquilo, viendo Venevisión, no sé si portada todavía existe. ¿Eso existe? ¿Quién ve televisión aquí? Que levante su mano al pecador. Ah. No, mentira. Pero usted está lo más tranquilo, le toca la puerta y viene, y es una de las personas que lleva las citaciones. Usted está citado a presentarse, tal, porque usted ha sido inculpado de asesinato y de cualquier otro delito. Vengas, no es que va a ir voluntariamente, ponga sus manos, chas, gancho. Y usted sabe que va a ser puesto a un juicio y que va a ir a la cárcel. Y usted le cree la palabra de aquel hombre, ¿verdad? ¿Pero por qué le cree? ¿Por qué le cree? Primero porque está ahí. En segundo lugar, viene con un papel y viene con autoridad. Tiene los ganchos y tiene una pistola. Eso para nosotros es suficiente, ¿verdad? Pero eso demuestra la autoridad de aquel. Y temblamos. ¿Cómo es posible que yo voy a ser sometido a aquel juicio? Ahora, seguramente Dios nos ha salvado de muchas cosas. Y como pasó en aquella iglesia, comentábamos nosotros en la membresía, y lo hago un poco más público, una persona que quería ser miembro de la iglesia local, pero de repente sucedieron algunas cosas antes de la asamblea que indicaban que la persona aparecía muerta en el CNE, que ese no era su apellido, que su hija, que decía que era su hija, no tenía su apellido y que estaba siendo perseguido por la justicia. Es una cosa... Hay cosas que las personas hacen que en general no sabemos, es lo que quiero decir, hasta un punto. Ahora, imagínense que cada una de las cosas que usted ha hecho ante la ley terrenal fuesen penalizadas. La mentira fuese tomada como un asesinato. El robarse. ¿Quién aquí no ha robado? Qué bueno que están claros todos.
Pero imagínense que ese pequeño robo que usted dice que no fue suficiente para que lo metieran en la cárcel, si sea tomado en cuenta para ir a la cárcel. Y de repente se tomara todo eso en cuenta, todo, y se presentaran a su puerta para demandarle a usted razón de aquello. ¿Qué pasaría? Sí, mucho. Sería algo bien peligroso, pero ¿cómo estaría nuestro corazón? Tranquilo como estamos ahorita sentados aquí en la iglesia. No pasa nada. Temblando, pidiendo misericordia, temerosos. Y eso es porque creemos que la autoridad terrenal tiene la posibilidad y la espada de llevarnos presos y meternos a una cárcel, bien fea de hecho. Pues no hay ni una bonita. Y temblamos. Mis amados hermanos, cuando Dios nos da la fe salvadora y tú recibes la capacidad para creer en la Biblia, los juicios de Dios para aquel que cree en Cristo son aterradores. Nosotros hemos de temblar ante las amenazas, como lo hace el creyente. Cuando alguien cree que la Biblia es verdad, entonces cree que esa ira de Dios va a caer sobre su cabeza. ¿Y qué va a hacer aquel hombre sino que clamar misericordia? Y ser humilde, pobre de espíritu, temblar ante su palabra. La fe salvadora produce eso en el creyente. Por eso es que no podemos predicar un evangelio sin recordarle a las personas, sin indicarle que habrá un día del juicio. Y las personas han de temblar ante aquel día del juicio. Porque si no creen han de perecer eternamente. No una cadena perpetua mientras vivas en la cárcel, no. Ni siquiera 100 cadenas perpetuas eternamente. Es un mal negocio. Es un mal negocio. Así que aquel que usted entiende que ha recibido la fe salvadora, la va a hacer evidente cuando tiembla ante las amenazas y ante la palabra de Dios. Y es entonces, por cuanto entiende que está bajo el juicio de Dios, la pobreza de espíritu. ¿Qué es pobreza de espíritu? La limitación que él tiene de estar a cuentas con Dios por sus propios medios, los lleva a ser humilde y a pedir misericordia. Oh Señor, yo no puedo. Me aplasta tu ira. Dice que cuando el Señor se revele en su segunda venida, intentarán esconderse de su gloria y no podrán. Intentarán meterse en las cuevas y desearán que las piedras le caigan encima para escapar de la gloria de Dios y no podrán. Bueno, el creyente siente algo así antes de la segunda venida, cuando recibe la fe salvadora y se expone a la gloria de Dios, como dice Pablo a los Corintios, ven la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tiemblan. Y cuando se ven temblando ante la amenaza del juicio de Dios, porque Dios es un juez justo, entonces no les queda otra que ser humildes, pobres, y clamar por misericordia. Y clamar. Por eso es que la fe es salvadora. Hay personas que dicen, ay, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque es lo mejor que me pudo haber pasado. Lo único que me faltaba era eso. Es chévere. Las personas son chéveres, tienes un buen grupo de amigos, ¿sabes qué? Oye, se ayudan entre ellos, de verdad que es lindo. Todos deberían ser así. No, no se trata solamente de eso. Eso es una consecuencia que tú experimentas, un beneficio. Pero antes, tú necesitas ser cristiano porque tu alma se va a perder en el infierno. Y porque la ira de Dios, no la mía, la del Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, va a caer sobre aquellos que no han creído en Él. Porque han pecado. Es por eso, de eso se trata. No, pero tú sabes que las cosas son lindas allá. Como algunos han pasado, tengo el testimonio. Hay bastante muchachas bonitas y son buenas, oíste, pues. Las de afuera, entonces vamos para allá. O le va bien a la gente, ¿sabes? Uno se empieza moralmente, tiene otro estándar. No, eso no es producto de la fe salvadora. La fe salvadora cae a los pies de Cristo llorando por misericordia y luego se levanta sabiendo que Cristo solamente lo puede salvar. Sí, con esperanza, con ánimo, lleno de argumentos por Cristo, no por nosotros mismos. No, pero tú sabes que yo me porto bien y con eso es suficiente para ir al cielo. No, pero tú sabes que yo hago bien a todo el mundo. Yo regalo esto, yo ayudo a aquel, yo ayudo a pasar a la viejita,
No se trata de eso. No es suficiente. Aquel que tiembla ante las amenazas de Dios reconoce que nada de lo que él pueda hacer puede calificarlo delante de Dios, solamente Cristo. Por eso es humilde, como dice Isaías 66:2. ¿Cómo dice Isaías 66:2? Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante la Que es pobre y humilde de espíritu. Pobre de espíritu, ¿dónde lo vimos? ¿Dónde vemos esa expresión nuevamente? Mateo capítulo 5. Bienaventurados aquellos que entienden que están descalificados por sus propios medios para llegar a Dios. Pobre de espíritu. No tiene lo suficiente para ser salvos. Pobre de espíritu. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la recompensa de aquel? ¿Por qué? Verán a Dios. Solamente aquellos, como dice. Mateo dice, ellos verán a Dios. ¿Y qué dice Isaías? Dios los mira a ellos. ¿Sí lo ven? Isaías dice, Dios los ve a ellos. Pero Mateo dice, ellos verán a Dios. Entonces, la fe salvadora en el creyente lo capacita para actuar de manera diferente según el contenido de cada pasaje, temblando ante las amenazas. Y aquel que tiembla ante las amenazas es un hombre humilde. Es un hombre pobre de espíritu. Además, también lo ayuda a actuar abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la vida venidera. Y es allí donde me adelanté un poco cuando estaba explicando lo del temor y las amenazas de Dios, porque básicamente no solamente le ayuda a creer, a amar y actuar o guardar los mandamientos, no solamente lo ayuda o le da la capacidad de temblar ante la palabra, sino que también le da la capacidad de abrazar las promesas de Dios. Ahora pónganse en contexto. Véanlo así. Una persona que no es creyente es expuesto al ministerio de la palabra, lo que está pasando hoy aquí. Es expuesto a las Sagradas Escrituras. Entiende que los mandamientos de Dios es un estándar muy alto como para obedecerlos perfectamente y que nunca los ha obedecido ni podrá hacerlo. Entonces, por cuanto la Biblia dice que aquel que es culpable es el que ha pecado contra Dios y ha transgredido los mandamientos, entonces él entiende la culpa de su pecado, la ira de Dios, la justicia de Dios y termina temblando ante la palabra de Dios. Pero no solamente se queda temblando ante la palabra, ante las amenazas de Dios, sino que también esa fe salvadora en esa misma persona le da la capacidad para abrazar las promesas de Dios. Para esta vida y para la vida venidera. ¿Cuál es la mayor promesa que Dios le ha dado al pecador? Cuando está temblando allí porque reconoce que es objeto de la ira de Dios. Perdón. El que viene a mí yo no lo echo fuera. Yo no rechazo un corazón contrito y humillado. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ven a mí, les daré vida. Coman de este pan y nunca más tendrán hambre. Beban de esta agua y nunca más tendrán sed. Promesas. La fe salvadora entonces produce en la persona que ha recibido esa fe la capacidad para obedecer los mandamientos, la capacidad para temblar ante las amenazas, la capacidad para abrazar las promesas de Dios. Para esta vida y para la vida venidera. Es importante que también que reconozcamos que hay promesas para esta vida. Vamos a leer 1 Timoteo 4:8. Excelente. Hay una cosa que aprovecha para poco. ¿Cuál es? Pero es para poco, para algo aprovecha. Un chino más, pero algo es algo.
No van a usar este versículo como excusa para su sedentarismo. O mejor dicho, para nuestro sedentarismo. Así que no es una excusa. ¿Ok? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Las promesas de Dios no solamente nos alcanzan a la hora, sino que nos ayuda a poner la mirada en la eternidad. Y principalmente en la eternidad. Porque cuando tú abrazas la promesa de que Dios ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva para el pecador que se arrepiente, es algo que te anima. Cuando Dios te promete que tú resucitarás de los muertos con un cuerpo incorruptible para vivir delante de su presencia, es algo que anima. Por eso es que Pablo dice que, ¿dónde está, oh muerte? ¿Dónde? Cristo es mejor. La muerte ya no tiene el mismo impacto en nuestra vida. Más bien es un paso a estar delante de la presencia de nuestro Dios. Por eso tiene un impacto diferente la muerte en nuestra vida. Entonces, porque las promesas de Dios creemos que son verdad. Creemos por la fe salvadora que la palabra de Dios es verdad y creemos que en esa palabra dice que el Señor dará vida eterna a aquellos que crean en Él. La muerte no será el fin. No vas a reencarnar en un perro, en un gato, en un pajarito. No. En nada de eso. Tú vas a morir si eres creyente. Irás a lugares de descanso en la presencia de Dios para que cuando Cristo se manifieste te den cuerpos incorruptibles y vivas en su presencia por siempre. En la bondadosa presencia de Dios, y eso es esperanza. Eso es lo que le llamamos cielo. Un cielo con Cristo. Porque si es un cielo sin Cristo, entonces no lo queremos. Cristo es lo que le da dignidad y gloria al cielo. Entonces, creemos, abrazamos las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Un ejemplo de promesas de Dios para esta vida, para aquellos que forman parte de su rebaño. ¿Va preguntando, hermano? Sí, ya va Fidel, que está hablando por aquí. Seremos santificados, es decir, interesante, dice Bella que una de las promesas de Dios es que cuando nos da la fe salvadora, también va a perfeccionar lo que comenzó en nosotros. Es decir, que de alguna manera se debe ver un avance en el cristiano en su vida de santidad. ¿Dices tú, Fidel? ¿Qué otra cosa? La promesa de Dios por su obediencia, por la fe, por el arrepentimiento son muchas. Por ejemplo, en el número 28, bendiciones que vamos a recibir en todos los aspectos de la vida, por ejemplo. Ok. Tranquilidad, felicidad, pruebas, pero también victoria sobre las pruebas. Otra cosa buena. ¿Qué dice? Que nada nos separará del amor de Cristo. Nada nos separará del amor de Cristo. ¿Qué ejemplos da Pablo allí? Ni tribulación, ni angustia, ni hambre. Nada nos podrá separar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso tiene implicaciones eternas también. Pero dice Salmo 23. Que somos. Jehová es mi pastor. El Señor ha prometido darnos lo suficiente en esta vida. Lo necesario. No ha prometido darnos lujos. No es que tú pactas y que el Señor prometió darte 500 veces más cuando tú dejas tu carro aquí, no. Darte lo necesario para vivir. Así que ¿con qué debemos estar contentos? ¿Ah? ¿Abrigo? Eso lo dice Pablo. Debemos estar contentos. Y en lo poco, aunque usted tenga abrigo y sustento, ¿sabe qué está haciendo Dios? Cumpliendo sus promesas. Pero solamente usted va a percibir eso con agrado y contentamiento cuando usted haya recibido la fe salvadora. La única manera de que usted abrace esas promesas es a través de esa fe salvadora que Dios nos ha dado al creer en la palabra de Dios. Para esta vida y la vida venidera. Dice Hebreos 11:13,
Este ejemplo a mí me encanta muchísimo. Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Gracias. ¿Quiénes son esos que están incluidos allí, mi hermana? Todos los llamados eran de la fe de los prometidos. Ajá. ¿Y quiénes son esos? Abraham, Noé, Abraham, Isaac, Sara. Hay una dama que está por allí que parece que no se merecía estar. Sí, correcto. Entonces, son personas, en el caso de Abraham es interesante, y de Isaac y de esta gente, porque ellos, ciertamente, Dios les había dado una promesa clara. Dios les dijo, yo te voy a dar una tierra donde fluye leche y miel. Salen ellos del territorio y entran a Canaán, lo que ahora precisamente, o van entrando a Canaán, lo que precisamente ahora es Palestina, un poquito más acá, un poquito más al sur de Siria, Palestina, entre Egipto y Siria, podríamos decir, y allí es la Canaán, la tierra prometida. Y ellos salen hacia esa tierra donde fluía leche y miel, una tierra hermosa. Diría Ángelo, que lo repite como 500 veces. Esa tierra que Dios le estaba dando al pueblo de Israel unía 4 continentes. O sea, una manera estratégica también de esparcir su verdad. Pero fíjense, el punto es este. Segurísimo Dios le había dado una tierra a Abraham y a Isaac. Luego que viene, que en Hebreos nos dice que según el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Algunos de ellos recibieron esa tierra. Algunos de ellos recibieron esa tierra prometida, pero dice que aquí no recibieron lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. A fin de cuentas, estas personas pudieron percibir, lo dice el Espíritu Santo a través de Hebreos, que Dios había prometido una tierra celestial, una vida eterna, que no se limitaba solamente a este momento o a su momento histórico. No se limitaba a Canaán, a lo que después se conoció como Israel. No, ellos veían la eternidad y la promesa eterna de Dios ante ellos. Y lo creyeron, lo saludaron y murieron felices. Porque lo creyeron. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido aquello. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Nosotros vamos a morir seguramente sin haber recibido aquello. Pero sabemos que Dios va a cumplir esa promesa en nosotros porque es eterna. La muerte no limita a Dios para darnos lo que nos ha prometido. ¿Qué es la muerte delante del Señor? Bendito Señor. Entonces nos da la capacidad para abrazar la promesa como lo hicieron estos hombres. Como lo dice también Pablo allí, en Timoteo, abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero, principalmente, no solamente nos permite obedecer los mandamientos, no solamente nos permite temblar ante las amenazas, no solamente nos permite abrazar las promesas eternas, de vida eterna, de sustento, sino que también nos permite, nos da la capacidad al creyente de confiar solo en Cristo. La fe salvadora nos da la capacidad de creer en la Biblia, lo que dice acerca de la salvación solamente a través de Cristo. Aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos. Un versículo sencillo que nos dice, todos los hombres, todas las personas son hijos de Dios. No. ¿Quiénes son hijos de Dios? Declarados. Los que le reciben. Los que lo rechazan, no son hijos. Entonces yo vengo
y voy a un lugar donde se transmita el papeleo para adoptar, y hay 100 muchachos, y yo vengo buscando a los muchachos. Yo quiero que tú seas mi hijo, yo quiero que tú seas mi hijo, yo quiero que tú seas mi hijo, pero ven y mira, tengo una casa, te prometo sustentarte, te prometo darte esto. Y va detrás del muchacho, yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu padre, yo quiero que tú seas mi hijo. Y el muchacho a todas me rechaza. Una y otra vez, voy 10 veces y las 10 veces me rechaza. Bueno, yo seguí yendo y me enfoqué en otro, miré otro y le dije, oye, ven, yo te prometo amor, te prometo una familia, te prometo estabilidad, yo voy a dar mi vida por ti, voy a estar contigo, vas a ser mi hijo, vas a tener mi apellido, vas a heredar todas mis cosas, yo quiero que tú seas mi hijo. ¿Y qué hace el niño? Sí, yo me voy contigo, yo quiero irme contigo. ¿Quién es mi hijo? ¿Aquel que me rechazó o aquel que me aceptó? Si ve la ilustración, importante. Porque parece que las personas le dan una moralidad negativa al hecho de que no todos sean hijos de Dios. Pero ¿cómo si ellos no quieren ser hijos de Dios? Los que rechazan a Cristo no quieren ser hijos de Dios. No es que Dios no quiera, porque ya Él entregó a su Hijo en una muestra de amor. Es ellos que le rechazan. Pero aquellos que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Son aquellos que creen en Él. Y eso es importante. Hechos 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ¿Ah? ¿Aló? antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que Ok. ¿Quién habla allí? ¿Quién está hablando? José Ochoa. Pedrito. Y no es Pedrito, Pedro el apóstol. Está hablando. ¿A quién? A algunos fariseos que decían que tenían que mandar a hacer alguna cosa a la gente. Ahora, Pedro, como judío, ¿qué es lo que creían los judíos? Que la salvación y Dios era solamente para los judíos. Entonces están en ese concilio, Hechos 15, tratando de debatir algunas cosas de regulación de la vida de los gentiles que eran incluidos en la salvación, y se reúnen en Jerusalén los apóstoles y los ancianos en su concilio, y dice Pedro que aquellos han sido partícipes de la gracia como ellos mismos lo fueron. Es decir, que no hay ninguna diferencia. ¿Cierto, José Ochoa? Repítalo. antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que Seremos salvos de igual modo que los gentiles, que aquellos que no son parte del pueblo judío. ¿Por la gracia de quién? por la gracia del Señor Jesús. Entonces, esa fe salvadora principalmente capacita al creyente para confiar solamente en Cristo, la gracia de Cristo, recibir a Cristo. 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree, una vez más, creer en Cristo solamente es el camino al cielo. Y eso nos da la fe salvadora. Gálatas 2:20. Se lo sabe de memoria. La próxima clase todos se tienen que saber esos versículos. ¿Lo repite, mi hermana? Con Cristo estoy justamente crucificado.
Y ya no vivo yo, sino que ¿quién vive? Y lo que yo vivía antes en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Es importante esto, mi amado hermano. No se puede ser salvo a través de otro camino, solamente creyendo en Cristo, porque Cristo es el único que ha tenido la capacidad, la santidad, los méritos, la justicia necesaria para agradar a Dios. Para agradar. Por eso es que Pablo puede decir que fue crucificado con Cristo. Porque Él está en Cristo y Cristo en Él. Ya no puede vivir de otra manera si no es a través de Cristo. Por eso no solamente le reciben, no solamente creen, no solamente la gracia de Cristo lo salva, sino que también le da la capacidad de vivir conforme a Cristo. Santificación, justificación, santificación y vida eterna, en virtud del pacto de gracia. En Cristo nosotros somos justificados, santificados y tenemos la vida eterna. En virtud de que Dios dijo un día, yo haré un pacto incondicional, que no depende de sus obras, no depende de lo que tú hagas, no depende de los esfuerzos que tú puedes hacer, porque ya los miles de años anteriores a ese pacto de gracia se demostraron que no pudieron por sus propios méritos agradar a Dios. Lo estamos viendo en Oseas. Ahora, Dios dice, ya no será por sus obras ni lo que ustedes hagan, será por mi gracia, por mi misericordia. Simplemente crean y serán salvos en virtud de ese pacto de gracia. Mi amado hermano, mi amado amigo, amados que nos visitan, por la fe salvadora, principalmente el creyente es capacitado para confiar solo en Cristo, solo en Él, aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna, en virtud del pacto de gracia. No solamente nos da la capacidad, la fe salvadora, creer en la Biblia, para guardar los mandamientos, para temblar ante las amenazas o para confiar en las promesas para esta vida y para la venidera, para la eternidad, sino que también esa fe salvadora en las Escrituras también nos da la capacidad de confiar solamente en Cristo. Nadie puede ser salvo fuera de Cristo. Pregúntese usted entonces, ¿yo estoy siguiendo a Cristo? ¿Obedezco sus mandamientos? Siquiera pregúntate esto, por favor. ¿Yo conozco a Cristo? ¿Sé lo que hizo? ¿O será que el que me está ofreciendo la salvación ahorita es el mismo que me va a juzgar para la perdición de mi alma? Es una buena pregunta. Pero bendito sea el Señor, que no rechaza un corazón contrito y humillado, que se arrepiente y reconoce su maldad y su incapacidad para ir al cielo por sus propios medios. Preguntas, comentarios, sugerencias. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Con esto en mente vamos a volver a leer el párrafo número 2 y terminamos. Vayan a sus confesiones, párrafo número 2. Con esto en mente, lo que hemos visto, vamos a leer el párrafo número 2. Vayan a sus confesiones. Léalo conmigo, por favor. Dice así. Por esta fe, el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo. Y también el cristiano percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo. Pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída. Y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera.
Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo. Aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la santificación, justificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. Las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo. Amén. Vamos a orar entonces. Señor, gracias por este buen tiempo. Ten misericordia de aquellos que hemos escuchado, no solamente de la iglesia para crecer en santidad, que te lo rogamos. Ayúdanos a apreciar tu palabra a través de la fe, aumenta nuestra fe, sino que también te ruego también, Señor, para que salves, tengas misericordia de aquellos que no han creído en ti. Que tu palabra penetre profundamente en sus corazones, partiendo las coyunturas de aquellos y discerniendo las intenciones de su corazón, Señor. Sálvalos, ten piedad, como lo hiciste con nosotros, que tampoco lo merecíamos. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor.